Estamos agradecidos porque, como les dije hace unos domingos atrás, estamos Rey de Reyes parte 3 es hoy y llevamos 2 domingos hablando acerca de este personaje que cambió la historia de la humanidad, pero no solo la historia de la humanidad, cambió nuestra vida, ¿verdad? No solamente la historia se mide antes de Jesús y después de Jesús, tu historia también se mide antes de Jesús y desde ese día que tuvimos un encuentro personal con Jesús, ¿quiénes somos hoy? Si tu historia no ha tenido todavía ese impacto con el Señor, capaz de transformar tu vida para darte un antes y un después, hoy es un día perfecto para decirle al Señor, ven a mi vida y haz ese cambio que hiciste en la humanidad, hazlo ahora en mi corazón, Señor, que yo pueda tener también un antes y un después en ti. Quiero compartir hoy acerca de un tópico que me resulta interesante, que por los últimos 15 Viernes Santos nunca lo había tocado, y hoy mientras meditaba en la palabra de Dios y preparándome, ¿verdad?, durante estos días para este mensaje, como que saltó la esencia, ¿verdad?, de esta figura y tengo el deseo, ¿verdad?, de compartir con ustedes hoy. Tal vez nos pongamos un poco técnicos aquí, pero yo traje algunas fotos para poder ayudar, ¿verdad?, en la ilustración del mensaje. Pero la idea es que podamos salir de aquí entendiendo quién es Jesús y qué fue lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario ese día cuando Él murió. Porque nosotros decimos, Él murió por nuestros pecados, pero ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¿Cómo puede un hombre hacer una cosa así? ¿Y cómo se refleja eso en mi vida hoy con Dios? ¿Qué significa realmente eso? Muchos de nosotros tenemos la tendencia de decir amén a las cosas que se predican sin a veces entender a cabalidad lo que se está hablando. Y el anhelo de mi corazón hoy no es que usted salga por ahí diciendo lo mismo que todo el mundo dice, sí, Él murió por mis pecados, pero ¿qué representa eso? ¿Qué significa eso realmente en nuestra vida? Y para eso tengo que ir un poco atrás, un poco de historia de la palabra de Dios. Y he enseñado durante estos días, ¿se acuerdan el primer domingo de Rey de Reyes? Si usted no ha visto la serie, vaya a nuestro canal de YouTube y ahí usted ve la serie, la parte 1 y la parte 2, y se pone al día, ¿verdad? En la parte 1 hablamos acerca de las profecías mesiánicas, cómo el pueblo judío tenía una expectativa de que en algún momento dado de la historia vendría un Salvador, un Mesías, un Cristo, que significa ungido de Dios, enviado por Dios, Salvador del mundo. Y todos ellos tenían esa expectativa, ¿verdad? A alguien que podía redimirles, a alguien que podía realmente hacer un cambio en ellos, no solamente por fuera, sino de adentro hacia afuera, es decir, una transformación, les libertaría en todo el sentido de la palabra. Ese pueblo que hemos hablado de él anteriormente y que Dios sacó con mano poderosa de Egipto, con plagas, y llegaron a estar en medio del desierto, y Dios comienza a mostrar con este pueblo cuál es su plan para toda la humanidad. Por eso este pueblo es importante estudiarlo, porque de alguna forma Dios escoge este pueblo para comenzar a revelarle al mundo entero cómo es su plan y su estrategia. Y dentro de las cosas que Dios comienza a revelar es que Él tiene un anhelo ardiente, un deseo por tener comunión con su creación. Dios no nos creó para mantenernos alejados. Dios nos creó porque Él tiene un anhelo de poder tener una comunión íntima, una comunión especial con nosotros. Poder hablar a nuestro corazón, poder cambiar nuestra vida, poder guiarnos en el camino, poder decirnos por aquí no, por aquí sí, poder levantarnos cuando nos caemos, poder consolarnos cuando estamos tristes, poder celebrar con nosotros nuestras alegrías cuando tenemos victoria. Ese es el deseo de Dios, es ser parte del centro de tu vida. No es ser un amuleto de la buena suerte o el mago de la lámpara que frotamos cuando ya no tenemos más alternativa. Ese no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era ser el centro de la vida del ser humano. Estar ahí, comunión con Él, íntima, cada día, a cada momento. Pero había un problema, que Dios es 3 veces santo. Es decir, no hay otra característica de Dios que se repita 3 veces. La Biblia dice que Dios es poderoso, pero no dice que Él es poderoso, poderoso, poderoso. La Biblia dice que Él es un Dios grande y sublime, pero no dice grande, 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 sublime. No hay una característica de Dios que se repita en la palabra 3 veces, dando a entender que no es que Él es santo o santo, santo, sino que Él es santo, santo, santo. Y por causa de su santidad, Él no puede tener comunión con el pecado.
No puede, lo aborrece. No puede Dios tener cercanía al pecado por su santidad. De hecho, algún pecador no arrepentido que se presente delante de Dios en aquel tiempo, un pecador, si se presentaba delante de Dios inmundo, moría, porque la santidad de Dios lo fulminaba. Es decir, para Dios poder mostrarle a Moisés solamente sus espaldas, tuvo que esconderlo en una piedra y decir: espérate ahí hasta que yo pase, porque no me verá hombre alguno y quedará vivo. Morirá. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Cada vez que se presentaban personas delante de Él les mostraba parte de sus destellos de su gloria. Y aún a lo lejos le decía: quita el calzado de tus pies, porque no solamente yo soy santo, sino que el lugar donde yo me revelo también es santo. O sea, la santidad de Dios iba más allá de su propia esencia. Donde Él llega, Él santifica las cosas que están en ese lugar. Así que Dios, teniendo el anhelo de su corazón de mezclarse y unirse y ser el centro de la actividad de su creación, pero por causa del pecado del ser humano, había una imposibilidad en ese sentido, y Dios crea un sistema para que el pueblo de Dios comenzara de alguna manera a acercarse, y aunque sea una vez cada cierto tiempo pudieran tener esa manifestación de Dios, esa cercanía con Dios. Y Él crea un sistema religioso, ¿verdad? Levanta un sacerdocio en el desierto y le dice a Moisés, le da unas instrucciones a Moisés para que Moisés construya una iglesia. Sí, yo sé, es un tabernáculo, pero estoy tratando de ponerlo a 2021. Un lugar de reunión donde el propósito principal era pues que Dios quería estar en el centro de su pueblo. De hecho, una de las razones principales o una de las encomiendas que Dios le dio a Moisés era que el arca o el tabernáculo estaría en el centro del campamento. Todos los demás tiendas iban a estar alrededor, pero él estaría en el centro porque su deseo era ser el centro en la vida de su pueblo. Y él estableció una dinámica, un proceso para que el ser humano pudiera de alguna manera expiar sus pecados, es decir, transferir sus pecados para que alguien más o algo más lo pagara, y de esa manera poder tener paz para con Dios. Y Dios creó lo que se llama el tabernáculo de Moisés. Y es bien interesante que entendamos que cuando Dios le dice construya el tabernáculo, dice hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Y el apóstol dice que eso solamente era una sombra de lo que es el verdadero tabernáculo. Así que en la eternidad, de alguna manera, hay un tabernáculo similar a este, o por lo menos hay partes iguales a este, donde nosotros llegaremos. Porque él dice, esa es la sombra del verdadero. Escríbelo conforme a lo que te mostré en el monte, ni nada más y nada menos. Así que le decimos tabernáculo de Moisés porque Moisés lo construyó, pero realmente es el tabernáculo de Dios porque Dios le dijo las medidas de las cortinas, de las columnas, etcétera, etcétera. Bueno, usted va a decir, pastor, yo en mi vida he visto lo que usted me está tratando de decir. Pues yo les traje una foto para tratar de ayudarlo. Vamos a ver si los muchachos me ayudan ahí a presentarla. Este es el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Ese es el tabernáculo. ¿Ves que las cosas que están amarillas alrededor, las tiendas que están fuera de la cortina blanca, esas eran las tiendas donde vivía el pueblo de Dios en ese tiempo? Ellos iban en el desierto, ellos vivían según sus tribus alrededor de este lugar que era el centro de adoración, el centro donde Dios habitaba. Dios le dijo a Moisés, yo me voy a encontrar contigo en medio de los querubines. Y eso es ahí en ese lugar donde usted ve la tela roja en la parte de arriba, y después de esa tela roja usted ve una tela color púrpura. Ahí adentro, en ese lugar, estaba el arca del pacto, donde Dios se manifestaba a Moisés, a Moisés y luego el sacerdote Aarón, que era quien tenía, el sumo sacerdote. Y una vez al año, el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar ahí, a ese lugar, y encontrarse con Dios una vez al año. O sea, la santidad de Dios era tan grande que Él había provisto sacrificios semanales y diarios para la expiación del pecado, pero una vez al año Él quería tener comunión con el sumo sacerdote, y de alguna manera, ¿verdad? El sumo sacerdote era quien tenía la responsabilidad de expiar los pecados suyos,
los pecados del pueblo de Israel, y si el sacerdote salía vivo de ese lugar, se entendía que ese año Dios había concedido misericordia para el resto del año. Así que imagínense, la gente expectante en la parte de afuera esperando que el sumo sacerdote saliera. Y cuando saliera, yo asumo que había un regocijo, era una alegría, porque si él salió significa que Dios perdonaría nuestra vida por un año más. Garantizaba que Dios estaría con nosotros por un año más, que Él nos acompañaría en el camino por un año más. Así que era tremendo, era parte de esa dinámica, ¿verdad?, que Dios había establecido. En ese lugar que ustedes ven al principio, donde hay fuego, ese era el altar de sacrificio, ¿verdad? Vamos a poner las otras fotos que tenemos ahí. Sí. Este es como un diagrama de lo que es el tabernáculo. Se da cuenta que ahí dice Arca del Pacto, en el primero. Ese era el lugar donde habitaba el mueble más importante de todo ese tabernáculo, porque representaba la presencia misma de Dios. Así que Dios bajaba ahí para encontrarse con el sumo sacerdote y poder tener de alguna manera comunión con él. Y es bien interesante porque todo lo que ustedes ven antes de eso era el ritual que él tenía que hacer para cuando entrara al lugar donde estaba el arca, Dios lo perdonara. O sea, era un ritual tan brutal porque, claro, la santidad de Dios, así que él tenía que hacer una serie de cosas. Entre esas series de cosas que él tenía que hacer, y voy rapidito, paso esto, pero para que usted entienda, ¿verdad?, la dinámica. Después nos vamos al mensaje otra vez. Esto es como un paréntesis, ¿está bien? Esto técnico es un paréntesis. Después usted se olvida que yo le dije esto y que esto no es parte del mensaje. Y volvemos otra vez al mensaje, ¿ok? Pero ahora entendiendo lo que está pasando aquí. Esta dinámica que él hacía, él tenía que sacrificar 2 animales. De hecho, eran varios sacrificios, pero dentro de los sacrificios habían cosas inanimadas, es decir, oro, habían cosas que no tenían vida. Pero para el perdón de los pecados, específicamente para el perdón de los pecados, tenía que sacrificar 2 animales. Ese día de la expiación, el día de la expiación era una vez al año, ¿ok? Era el día de la expiación del pecado de todo el mundo. Así que el sacerdote sacrificaba 2 animales y entraba, ¿verdad?, después de hacer todo el proceso que no tenemos tiempo para explicarlo, pero la clave era que él entraba a ese lugar para rociar la sangre de esos animales encima de ese altar, en el piso del altar, orando que eso satisfaciera de alguna manera la ira de Dios y que Dios perdonara por medio del sacrificio de esos animales su pueblo. Después que el sacerdote salía de ahí, encontraba a un macho, ¿verdad?, cabrillo, que se tomaba al azar de los mejores que habían en ese lugar, y él oraba, ponía sus manos sobre este animal, y en símbolo, era un símbolo, todos los pecados del pueblo en ese simbolismo eran transferidos a este animal, ¿verdad? Y una vez todos los pecados del pueblo eran transferidos a este animal lo llevaban al desierto y lo hacían que se perdiera. Y los antiguos entendían que cuando eso pasaba, el pecado del pueblo se iba alejando, mientras el animal se iba, el pecado del pueblo se alejaba, y entonces una vez el animal estaba lejos y el pecado del pueblo se había ido con él, el lugar estaba santificado, los instrumentos estaban santificados, el sumo sacerdote estaba santificado, el pueblo estaba santificado, y entonces podían decir que Dios había perdonado sus pecados. Qué tremendo, ¿verdad? Todo un ritual y todo un proceso solamente porque Dios era 3 veces santo y nadie podía entrar a su lugar ni tenerlo como el centro de su vida a menos que no pagara la deuda del pecado. Y la deuda del pecado se pagaba con un sacrificio, se pagaba con muerte. En el Nuevo Testamento nos enseñaron que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Así que usted compra un carro y la paga de ese pecado, de esa deuda, casi igual, es lo que usted tiene que pagar mensual, ¿verdad? Usted compra una casa y la paga de esa deuda es lo que usted tiene que pagar mensual. Usted una tarjeta de crédito, Dios lo cuide, y usted tiene que pagar mensual. Eso y los intereses y todo lo demás. Pero por el pecado no había dinero o ofrendas inanimadas que pudieran satisfacer la deuda que se tenía por causa del pecado. Solamente un sacrificio. Alguien tenía que morir porque la paga del pecado es muerte.
Alguien tenía que morir. En aquel tiempo, todos los días, todas las semanas y una vez al año se sacrificaban animales. Se transfería, hágase de cuenta que usted tomaba un animal, y yo sé que en este tiempo que estamos animal lovers, esto no es muy, pero así era que pasaba, ¿está bien? Usted cogía un animal, ponía sus manos sobre él, oraba, ponía todos los pecados sobre ese animal y lo sacrificaban. Y ahí alguien fallecía, alguien moría, había un sacrificio por el pecado cometido. ¿Y cómo se traduce esto a lo que estamos viviendo hoy? Pastor, estamos en Viernes Santo. ¿Qué hacemos nosotros estudiando el tabernáculo de Moisés? Creo que tengo una última foto más que se ve como más real. Ve, ahí está, el sumo sacerdote, el sacrificio, el lavacro y los pasos que tenían hasta llegar a ese último cuarto. A él le ponían unas campanitas. Si esas campanitas no sonaban, era un problema serio. Significaba que no había movimiento. Mientras las campanitas sonaban, había esperanza. Y cuando él salía, era, ¡wow! Si yo hubiese estado ahí, yo gritaría, gloria, aleluya, nos perdonó el Señor, un avivamiento tremendo porque teníamos un año más de bendición y de salvación. Ahora bien, hay un libro en el Nuevo Testamento que es el libro de los Hebreos, y hace un señalamiento tremendo. Bienvenido al mensaje otra vez de Viernes Santo, ¿ok? Y hace una comparación de Jesús y pone a Jesús en un lugar igual y mayor al sumo sacerdote de aquel Antiguo Testamento. Así que cuando yo estoy leyendo del sumo sacerdote, si yo no le hubiese explicado esta foto, usted estaría diciendo, bueno, un sacerdote más. No, el sumo sacerdote era el que tenía la responsabilidad de matar los animales y de ir a pedir perdón delante de Dios por el pecado del pueblo. Después tenía que salir, como le expliqué, orar por ese animal y alejar ese animal del pueblo para que el pueblo pudiera tener perdón de pecados y paz con Dios. Esa era la labor del sumo sacerdote. La labor más importante de él era ese día al año, el día de la expiación. El sumo sacerdote era el centro, era importante, era quien se comunicaba con Dios por el pueblo. Era una labor importante. Cuando vemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el escritor de los Hebreos pone a Jesús en ese lugar de sumo sacerdote y nos enseña versos que vamos a aprender hoy. Porque en el Nuevo Testamento la cosa, ¿verdad?, comienza a tener sentido, pero el Nuevo Testamento constantemente hace referencia a las cosas del Viejo para enseñarnos los principios, ¿ok? ¿Están conmigo, verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 22 al 28, Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 28, dice lo siguiente. Por tanto, están conmigo, ¿verdad? Hebreos 7, 22 al 28. Busque su palabra, busque su Biblia, busque ahí, ¿verdad? Acostúmbrese a buscar en la palabra de Dios. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? Un fiador es una persona que responde por otra en caso de que esta otra no pueda cumplir con la obligación de pago que contrajo. Eso es un fiador. Es decir, alguien que responde por ti cuando tú no puedes pagar. Si tú tienes un carro y lo tomaste con un fiador y usted no paga, a ese fiador lo van a buscar porque alguien tiene que pagar esa deuda. La firma, ¿verdad? La famosa firma. Pero ¿qué hacemos en el caso de una deuda que es impagable? ¿Qué hacemos en el caso de una deuda que se paga con muerte? ¿Quién fía? ¿Quién no fía? Dice Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. Y mira lo que dice, ahora vamos a ver lo que les había explicado. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. En otras palabras, esta historia que yo les estaba contando, ¿qué pasaba cuando el sumo sacerdote moría? Pues tenía que venir otro. Y moría y pues tenía que venir otro. ¿Por qué? No podían continuar porque eran hombres mortales. Y constantemente había que reemplazarlos porque morían. Dice, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual también puede salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos mismos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Era casi como nosotros los pastores, ¿verdad? Que no podemos ayudar a las personas solamente a acercarse a Dios, sino que nosotros mismos necesitamos a Dios. Pues así mismo era el sumo sacerdote antiguo. Antes de él pararse delante de Dios y decir, perdona al pueblo, tenía que humillarse y decirle, perdóname a mí primero. Y si salía vivo de la primera, entonces tenía oportunidad de pedir perdón por los pecados de los demás. Pero este Jesús es diferente. Él no tenía que pedir perdón por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que interesante que Dios el escritor de los Hebreos pone a Jesús no solamente como el sumo sacerdote. Míralo más adelante. Capítulo 5, quédese ahí en Hebreos que vamos a estar ahí un ratito. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto para sí mismo como también para el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos la historia, cómo Jesús se va posicionando por su obediencia a poder lograr entrar de una vez y por todas al lugar santísimo donde habita el Dios Todopoderoso, para que aquellos que vinieran detrás de él, no todos los días, no una vez al año, sino que de una vez y para siempre ofrecer un sacrificio que satisfaciera la ira de Dios y alguien pudiera pagar el precio. Había alguien que estaba dispuesto a presentarse delante de Dios y arriesgarse y decir, yo vengo a pagar un precio por la humanidad completa. La Biblia dice que quien hizo eso fue Jesús. Ahora, ¿cuál fue el sacrificio? Dice el escritor de los Hebreos, capítulo 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante nuestro Jesús. Por eso cuando usted pasa por momentos difíciles, usted no tiene a alguien que intercede por usted que no tiene ni idea de lo que usted está pasando. Usted tiene a alguien, un sumo sacerdote, que hoy está intercediendo por cada uno de nosotros y que puede compadecerse de nosotros porque Él vivió exactamente lo que usted y yo vivimos.
Así que cuando fallamos, Él está ahí con pasión, está ahí con empatía, está ahí con misericordia, porque Él padeció y fue tentado en todo. La única diferencia entre Él y nosotros, que Él fue sin pecado. Último verso que quiero utilizar hoy. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 15. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Ojo, ¿qué les dije al principio? Que la foto que les mostré era solamente una sombra de algo que era verdadero. Aquel tabernáculo fue hecho por manos de hombres, pero dice el escritor de los Hebreos, hay un tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados, ustedes, reciban la promesa de la herencia eterna. Ese es nuestro Dios y nuestro Salvador. No solo aquel que era el sumo sacerdote que entraría delante de el sumo sacerdote que entraría al tabernáculo verdadero. Si el que entraba al tabernáculo hecho de manos corría el riesgo de no ser aceptado. Imagínate qué característica tenía que tener el que entrara al tabernáculo verdadero, más amplio y no hecho por manos de hombres. No podía ser un sacrificio, la sangre de cualquier animal tendría que ser sacrificado otro y otro y otro. Pero este no fue cualquier animal, este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que pagó el precio por nosotros. No solo se presentó delante de Dios, sino que Él mismo fue el sacrificio. Él mismo fue el sacrificio. Él presentó el sacrificio delante de Dios. Eso, mi hermano, nos da a nosotros una seguridad tremenda de que este sacerdote no tenemos que esperar a ver si sale. Él salió. No tenemos que esperar a ver si funciona el sacrificio. Funcionó. No solamente por nuestros pecados pasados, sino que funcionó por los pecados de la humanidad y para siempre. Es un sacrificio perfecto. Un sacrificio que cada vez que el Señor te miraba a ti o te mira a ti, en aquel tiempo cuando miraba a los judíos, tenía que mirar la sangre del cordero en la vida del sacerdote, tenía que mirar humo, que había incienso y humo por todos lados. Él tenía que disfrazarse para que Dios no viera su pecado. Y en este tiempo, el pecado de la humanidad, cuando Dios te mira a ti, no ve tu pecado, no ve tu maldad, no ve la arrogancia de nuestro corazón. Aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y que no hemos arrepentido de nuestros pecados, dice la palabra de Dios que la sangre del Señor nos limpia de toda maldad. Y cuando el Señor nos ve, no nos ve a nosotros, ve el sacrificio perfecto que hizo no solamente el Cristo de la gloria, sino el sumo sacerdote según el orden del Espíritu. ¡Qué tremendo! ¡Qué gloria tremenda! ¿Con qué confianza podemos andar en este mundo sabiendo que nuestros pecados han sido redimidos por el Cordero de Dios? ¡Qué tremendo que ahora usted y yo tenemos la oportunidad de tenerle a Él como el centro de nuestra vida! Ya no tenemos que huir de Dios. Ahora lo podemos tener como el centro de nuestra vida. Antes ellos tenían que esperar una vez al año para saber si Dios continuaría siendo su centro. Hoy usted tiene la garantía por Jesús, el sumo sacerdote y el Cordero Pascual, de que Él es el centro de tu vida para siempre.
Entonces, no vivamos como que Él es el centro de nuestra vida una vez al año. Porque si Él hizo el sacrificio perfecto para que todos los días, a cualquier hora, usted pueda atravesar el velo. Dice que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y tomó vinagre, al final Él dijo la última palabra. Dijo, consumado es. Y entregó ahí su espíritu. Y dice que cuando eso pasó, el velo del que yo les estaba hablando se rasgó desde arriba hasta abajo, haciendo ahora oportuno un camino para que usted y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Usted no puede acercarse a Dios hoy y sentir su presencia y el perdón de Dios y la paz de Dios si no hubiese sido porque hubo un sumo sacerdote que pagó el precio más alto, su propia vida, para que usted y yo pudiéramos tener acceso al Padre. No vengamos delante de Él una vez al año, porque tenemos un sumo sacerdote que pagó el precio todos los días, para siempre en nuestra vida. Por eso la historia de Jesús no se compara a la historia de más nadie en la humanidad del ser humano. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo que pasa es que se esperaba de un rey que viniera de una posición alta y naciera en una cuna de oro. Pero nuestro rey nació en un pesebre, humilde, rodeado de pastores y de animales. Es un rey diferente. Se esperaba de nuestro rey, de un sumo sacerdote, que conquiste por poder militar. Que a la hora de establecer conquistas, levante la milicia y vaya y ataque a los imperios más débiles y avance su imperio con poder militar. Pero nuestro sumo sacerdote, él es diferente. Él conquistó con amor. Yo he visto a las personas más difíciles de este mundo acercarse a la presencia de Dios y rendir su vida. Y nadie lo obligó, solo por amor. Solo por amor. El amor de Dios los venció. El amor de Dios los conquistó. Es un rey diferente. Se espera de un rey que imponga respeto, mostrando su poder. Los reyes de la antigüedad y aún los presidentes y las grandes personas que están en autoridad hoy, con poder, con manipulaciones, con sujetar a los demás, es que buscan la manera de ganar poder. Pero nuestro Dios, no, Él no hizo eso. Él lo hizo mostrando misericordia a los demás. Ganó el respeto. Él no ganó mi respeto porque me obligó. Él ganó mi respeto porque tuvo misericordia de mí, aun cuando yo no la merecía. Se espera de un rey que domine a los débiles, que rechace a los desvalidos. Por eso algunos reyes y algunas personas en autoridad habían prohibido siquiera que los enfermos se le acercaran, que las personas débiles tuvieran lugar en la mesa de ellos. Incluso algunos en la historia trataron de exterminarlos pensando que podía haber algo mejor y no personas desvalidas. Pero mi rey no hizo eso. Mi rey mostró piedad cuando había que mostrar piedad. Mi rey le dio cabida a los desvalidos en su reino, porque Él es el Rey de Reyes. Se espera de un rey, como hemos hablado antes en esta iglesia, que tenga un ideal y envíe a todas las personas bajo su dominio a morir por ese ideal. Todavía hoy día los reyes y los presidentes de las naciones mandan sus pueblos a la guerra, pero ellos se quedan bien cuidados en su palacio. Pero no nuestro rey. Nuestro rey protegió sus tropas. Nuestro rey protegió su gente. Y en lugar de ser nosotros los que fuéramos a morir por el ideal, Él mismo no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo para venir a este mundo y ser obediente hasta la cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla, la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, puedan doblarse y confesar que Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2. Importante para nosotros entender que este rey era distinto. Él vino a morir por sus tropas. Él vino a salvarnos, muriendo Él. Se espera de un rey que acumule riqueza, que reciba gloria, que viva con honra, que tenga una muerte digna. Pero el nuestro no. Él se despojó de toda riqueza. Él recibió el castigo. Él fue deshonrado y Él murió humillándose.
Si a nosotros nos pasara lo que le pasó a Jesús, bien merecido lo hubiésemos tenido. Nuestro pecado merecía que fuéramos nosotros los humillados. Llegamos a este mundo con manos vacías y tratamos todos los días de poder alcanzarlo todo, aun cuando a veces eso signifique pasarle por encima a los demás. Somos frágiles, incapaces de controlar las variables de este mundo. Si alguien podía ser humillado, eso éramos nosotros. Y digo frágil porque la Biblia dice que usted y yo somos como la flor del campo, que un día florece y al otro día ya no está. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que somos tan frágiles, que hoy podemos estar vivos y mañana no lo sabemos. Así que si nosotros hubiésemos pasado de lo que Él pasó, bien merecido lo hubiésemos tenido. Todos nuestros pensamientos pecaminosos, nuestras acciones que van en contra de Dios, que nosotros las tuvimos y las tenemos en muchas ocasiones todavía. Nosotros sí merecíamos ser humillados. Por eso es lo interesante de esta historia. Algunas personas presentan esta historia como un Dios que fue manipulado, un Dios que fue dominado, un Dios que fue asaltado, que fue latigado, que fue maltratado, que fue crucificado, como si nuestro Dios fuera un Dios débil. Esa no es la historia de la cruz. A Dios nadie lo despojó. A Jesús nadie lo sacrificó. Él se despojó a sí mismo. Él se sacrificó. Eso es lo bello de esta historia. El santo, santo, santo Dios, el exaltado, el lleno de gloria y poder. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo era lleno de gloria. Él dijo: Padre, devuélveme contigo la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de este mundo ser creado. Ya Él estaba sentado en su trono. Ya los serafines y los querubines y los ángeles rendían pleitesía a su nombre. Y le decían: Santo, santo, santo. Gloria es, al que era, al que ha de venir. El Todopoderoso reina. Ese era Jesús. Antes de este mundo, Él recibía ya toda la gloria. Ya Él era exaltado. Y ahí es que Él decide despojarse de toda esa gloria. Por eso es que esto es impresionante. Recuerden que Él es el Dios que estaba en la barca ese día, y cuando los vientos se levantaron y el mar se levantó y la gente lo despertó, le dijo al viento: tú te callas, y a las olas tú te callas, y las calmó. Fue aquel que en el monte de la transfiguración aparecieron personajes como Elías, como Moisés, a poder sostenerlo. Ellos se sujetaban a su autoridad, siendo de las personas más influyentes en la historia del pueblo de Israel. Fue el mismo que caminó por las aguas y levantó a Pedro cuando se hundía. Fue el mismo que levantó a Lázaro de los muertos cuando ya su cuerpo apestaba. Fue el mismo que sanó a los leprosos, que sanó a la mujer del flujo de sangre. Fue el mismo que los demonios se le sujetaban. No me diga usted que Él no tenía el poder para mandar legiones de ángeles que lo defendieran, para hacer que hubieran vientos tempestuosos, terremotos se abrieran y Él quedar libre. Él tenía el poder, pero no lo hizo por amor a ti. Él se despojó, Él se entregó. Aleluya. Eso es lo que hace esta historia fascinante. Nadie le quitó la vida al Señor. Dice: consumado es, y entregó su espíritu. Hasta el último de los momentos podía zafarse de ese lugar. Sin embargo, prefirió decir: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y esas palabras retumban todavía hoy en este día de Viernes Santo. Esas palabras retumban todavía hoy. Porque usted ha conocido la historia de Jesús un montón de veces. Y aún así en muchas ocasiones vivimos espaldas de Él. Y Jesús está en el trono diciendo las mismas palabras: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Acuérdate que yo pagué el precio por ellos. Dales la oportunidad. Yo pagué su deuda. No los descartes. No los deseches. Yo pagué ese precio en la cruz del Calvario. Yo recibí los latigazos que ellos tenían que recibir. Yo recibí la corona de espinas que le tocaba. Ellos, a mí fue que me escupieron. Yo soy el sumo sacerdote y estoy delante de tu presencia, intercediendo por mis hijos, que tú los perdones. Esa es la historia del Evangelio. Ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos esperanza. En que siendo pecadores y dignos de muerte, podamos vivir una comunión íntima con Dios y ser destinados a vida. Eso es bello.
Eso es bello. Usted y yo llegamos aquí hoy domingo habiendo tenido una semana donde probablemente fallamos a Dios, donde pensamos cosas que tal vez no debimos haber pensado, donde actuamos de manera que no debimos haber actuado, y aún así llegaste a la casa de Dios, estás delante de su presencia y estás vivo. Estás delante de la presencia del 3 veces santo y estás vivo. No porque lo mereces, no porque Él no es real, es porque mientras tú estás aquí, allá arriba, en el tabernáculo verdadero, hay un sumo sacerdote diciendo, no, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen, perdónalos. Yo pagué el precio, no los destituyas, Señor, no los rechaces, perdónalos, Señor, déjales sentir tu presencia. Yo pagué ese precio por ellos, Señor. Por eso es que tú sales vivo de aquí, porque hay un cordero que pagó el precio. Ahora tenemos esperanza, que a pesar de una naturaleza pecaminosa, nuestra inclinación a hacer lo que no conviene, podemos ser transformados en nuevas criaturas para honrar a Dios. Ahora tenemos esperanza de que en momentos de debilidad y pobreza podamos ser llamados fuertes y ricos. Ahora tenemos esperanza, iglesia amada, de que en momentos de dolor y adversidad podemos ser sanados y consolados. Ahora tenemos esperanza de que en las tentaciones y tribulaciones contamos con un sumo sacerdote que padeció lo mismo sin pecado y puede compadecerse de nosotros. Ahora tenemos esperanza de que al hundirnos por causa de quitar nuestra mirada de Jesús, habrá una mano poderosa lista para rescatarnos. Ahora podemos tener esperanza de que al levantarse el viento y las tempestades, hay un maestro en nuestra barca capaz de calmarlas. Ahora tenemos esperanza de que aun cuando la vida vaya en curso contrario del que quisiéramos y tengamos momentos en que la soledad nos atrape y la oscuridad nos arrope, momentos en los que todas las personas a nuestro alrededor nos abandonen, tenemos la seguridad de que no estamos solos, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Tú no estás solo, tú tienes un sumo sacerdote que prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Ahora tenemos esperanza, no solo de la idea limitante de vivir bien, tener un buen trabajo, alcanzar un buen retiro y morirnos. Eso no es una meta de vida que valga de acuerdo al sacrificio que se pagó, sino que tenemos esperanza de la vida eterna con Él, donde moraremos en un lugar preparado por Dios mismo, donde no hay más llanto, donde no hay más dolor. Quiero que te pongas en pie conmigo, iglesia, en esta mañana. ¿Cómo respondemos a este reto? ¿Cómo respondemos a esta historia? Jesús no es una idea, no es una fábula, no es un mito. Él es el Rey de Reyes. Quiero finalizar con este pensamiento. Ningún logro que tú podrás tener, ningún tesoro que podrás alcanzar en esta vida, ninguna meta a la que puedas llegar se comparará a lo que experimentarás en tu vida cuando decidas conocer a Jesús. Podrás seguir tu vida alcanzando metas y logros y siempre te sentirás insatisfecho, insatisfecha, incompleto, incompleta, porque el tesoro más grande del universo no lo has conocido. Pero es increíble lo que sentirás en tu vida cuando dediques tu vida a conocer a Jesús. Escucha estas palabras. El apóstol dijo, escucha bien, aunque yo también tengo de qué gloriarme, tengo de qué confiar. A él le había ido bien en su vida. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, si alguno piensa que le ha ido bien, a mí más, dijo el apóstol. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Todo lo tenía por basura el apóstol. Habiéndolo alcanzado todo, decía, nada de eso me sirve. Yo todo lo rechazo con una meta específica. Yo quiero el amor de Cristo en mi vida. Esto no significa que usted tiene que abandonar sus metas y sueños. Significa que todas esas metas y sueños, cuando usted cumpla 80, 90 años, 100 años, si Dios se lo permite, usted se sentirá igual de insatisfecho que hoy, porque no hay meta en este mundo que pueda suplir, sustituir la meta más grande del universo, que es conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Empieza con Jesús, lo demás es añadidura. Empieza con Jesús, te encuentras con Jesús, te encuentras con todo. No es lo mismo vivir tu vida tratando de alcanzarlo todo para después darte cuenta que lograste nada, que haberlo alcanzado todo en Jesús y vivir tu vida alcanzando todo lo que Él tiene para ti. Dedica tu vida a conocer a Jesús y tu vida va a cambiar para siempre. Quiero que puedas inclinar tu rostro hoy. Si tú estás aquí hoy y tú necesitas reconciliarte con Jesús, reconciliarte con Dios, tú eres de aquellos que si estuvieras en el Antiguo Testamento, tuvieras que llevar becerro, tuvieras que llevar cabras, tuvieras que llevar todos los tipos de animales para poder ser perdonado. Igual que yo. La buena noticia para ti hoy es que ya no hay necesidad de eso. Hay un Cordero que pagó ese precio por ti. Y lo único que tú tienes que hacer es decirle al Señor, Señor, yo creo en ti. Perdona mi vida, perdona mis pecados. La Biblia dice que si tú confiesas a Jesús con tu boca, eres salvo. Eres salvo. Y Dios quiere tener comunión contigo. Escúchame bien. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere ser el centro de tu vida. Dios quiere bendecirte, pero Él no puede. Porque Él no puede pasar por encima el pecado. No puede lidiar con él. Y ahí es donde entra Jesús y esta oportunidad que yo te estoy ofreciendo. Que si tú aceptas a Jesús, si tú le pides perdón al Señor, si te arrepientes delante de su presencia, el precio que Él pagó se hace disponible para ti. Y ya entonces podrás de hoy adelante tener comunión con Dios, porque alguien pagó el precio que se supone que te toque a ti pagar. Aprovecha esa oferta hoy, porque Dios quiere ser el centro de tu vida. Y reconoce a Jesús como tu Salvador personal. Y reconcíliate con Dios hoy. La idea detrás de este sacrificio es que tú pudieras reconciliarte con Dios. Reconcíliate con Dios. El apóstol decía, te ruego, reconcíliate con Dios. Y si tú estás aquí hoy y tú necesitas de la misericordia de Dios como la necesitamos todos nosotros en algún momento dado y todavía hoy, y quieres decirle al Señor, Señor, yo te necesito en mi vida. No tienes que venir acá al frente porque no tenemos espacio. Pero ahí donde tú estás, tú puedes levantar tu mano en alto y decir, yo quiero. No te voy. Ahí te puedes quedar ahí todo el tiempo. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que diga, yo necesito eso? Yo necesito reconciliarme con Dios hoy. Hoy yo necesito reconciliarme con Dios. Pedirle perdón a Dios y disfrutar de ese sacrificio que el Señor ha hecho para mí. Si estás aquí hoy, no tengas miedo. Levanta tu mano así bien alto y di, yo quiero reconciliarme con Dios hoy, pastor. Aleluya. ¿Habrá alguien más? Alguien más. El Señor está aquí para ti. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí, preséntate delante de Dios. Dios te bendiga. Y dile al Señor, yo quiero. Dice la palabra de Dios que aquel que reconozca a Dios delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre. Un día tú vas a estar en la eternidad y tú vas a anhelar el que Jesús levante su mano y diga, yo lo quiero. Pero para que llegue ese día tú tienes que decir hoy, yo lo quiero a Él también. ¿Habrá alguien así? Antes de orar, dile al Señor, yo necesito reconciliarme contigo, Señor. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar. Todos aquellos que levantaron su mano, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos perdone. Y la iglesia ayuda a nuestros hermanos en esta oración repitiendo después de mí. Señor Jesús, te doy gracias. Hoy reconozco que tú pagaste el precio
por mi pecado. Yo te recibo como mi Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados. Intercede por mí, sumo sacerdote, y anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso.